O sea, hay una palabra que el Todopoderoso depositó en nuestro espíritu, pero para que esa palabra se cumpla en nuestra vida, tenemos que atravesar ciertas cosas. Era Jesús dándole a entender a la iglesia, wow, bendito sea el Señor, aleluya, que es tiempo de nosotros abrir la boca y profetizar dentro de nuestra casa, aleluya, porque nuestra casa es casa de sacerdote. Nuestra casa es casa profética, bendito sea el Señor. Dígase, y aunque vale, hoy podamos estar viviendo cualquier tempestad, sobre nosotros hay una palabra que marca la diferencia en el mundo espiritual. Jesús se le apareció en escena diciéndole: no es en el medio que ustedes van a morir, no. Ustedes llegarán hasta el otro lado, porque hasta en el otro lado está el milagro preparado para ti. Entonces camina aunque no estés viendo nada, porque al final del camino hay una bandera que se llama victoria para ti y victoria para tu casa. Dios te bendiga, Dios te guarde. Una vez más estamos en tu canal Excelencia Cristiana y hemos llegado para traerte una palabra de bendición, una palabra de vida eterna. Y sabiendo de que ya Cristo viene, aleluya, estamos arreciando, trayendo esa palabra de salvación y de vida eterna. Por tanto, te pedimos que te suscribas, aleluya, que te suscribas a nuestro canal Excelencia Cristiana. Bendito sea el nombre del Señor, y que le dé a la campanita para que te sigan llegando nuestro contenido. Así lo puedes compartir con tus amigos, con tus parientes, con tu esposo, con tu esposa y con cada uno de aquellas personas que tú quieres que escuchen una palabra de salvación. Aleluya. Hoy tenemos un invitado especial, pero por antemano está con usted su amigo y pastor Claudio Manuel Valga. Pero hoy tenemos un invitado especial que viene de lejana tierra. Hoy Excelencia Cristiana ha traído un ministro, un hombre de Dios, un hombre de revelación desde Colombia. Bendito sea el nombre del Señor, desde Colombia, y vive en Barranquilla. Bendito Dios. El varón trae una palabra poderosa, así que él mismo estará dando su nombre. Bendito Dios. Bendiciones a todos los que nos pueden escuchar a través de este video. Bendito sea el Señor. Y hoy le habla aquí su amigo Brainer Bolaños, profeta del Señor, desde Barranquilla, Colombia. Y hoy estaremos aquí compartiendo una palabra direccionada bajo el poder del Espíritu Santo que va a bendecir tu vida de una manera sobrenatural, donde tus ojos comenzarán a ver el favor de Dios, cómo comenzará a trabajar dentro de tu casa y dentro de tu familia. Aleluya. Porque la Biblia dice que todas las mañanas son nuevas sus misericordias. Si usted quiere saber de que Dios le ama, hoy el aire que usted está respirando es una evidencia de que todavía hay propósito de Dios para la vida de alguien que está mirando este video, pastor. Amén, amén. Bueno, pues ya ustedes escucharon. Hay fuego. Gloria. Gloria sea el nombre del Señor. Es un placer para mí estar con el varón presente. Bendito Dios, porque va a ser de bendición. Aleluya. Esta palabra. Yo sé que Dios le va a hablar a cada uno. Vuelvo y reitero, suscríbanse, compartan esta palabra que Dios va a desenlazar a través del varón de Dios. Aleluya, amén. Así que estaremos leyendo, mi pastor, amén, vamos. Un texto que me fascinó el día que lo leí, llamó mucho mi atención. Bendito sea el Señor, cuando la Biblia habla en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35, y vamos a leer la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y con la guía de nuestro amigo el Espíritu Santo. Amén. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal.
y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. 40. Amén. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados, como no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Wow, tremendo. Papá. Poderosa palabra. Así mismo. Bendito sea el Señor, porque cuando Jesús, Él entrega una palabra de que cruzar hasta el otro lado. Esa palabra fue entrega por Jesucristo. Y ahora, en el tiempo de Jesús, pastor, si alguien quería buscar a Jesús, habían 3 lugares donde específicamente lo podían encontrarlo. Número 1 era el monte. Si usted quería saber dónde estaba Jesús, usted subía al monte de oración porque a él le gustaba orar en el monte. Pero si de repente nosotros subíamos al monte y Jesús no estaba ahí, descendíamos y nos dirigíamos hasta la sinagoga. Ay, papá. Bendito sea el Señor, porque a él le gustaba compartir la palabra. Segundo lugar donde Segundo lugar donde había que encontrar a Jesús. Dios mío. ¿Y el tercero? Wow. Si no estaba en la sinagoga, con seguridad y con certeza, usted se dirigía hasta la orilla de la playa. Ay, papá. Porque a Jesús le gustaba compartir la palabra en la orilla de la playa. Cuando la gente entonces ahora se da cuenta que Jesús está en la orilla, se le aglomeró esa cantidad de gente, bendito sea el Señor, porque la gente sabía que había un hombre que portaba una palabra de Dios en la tierra. Dios mío. Ahí se le acercaron los enfermos, los paralíticos, bendito sea el Señor. Gente que tenía sed de oír una palabra que podía cambiar su esquema de vida. Ahora, en aquel tiempo no había una tecnología, pastor, como la hay hoy en día. Amén. Que de repente hoy tenemos la facilidad de tener un sonido maravilloso como este. Amén. Bendito sea el Señor. Pero Jesús, siendo el hombre más inteligente de la tierra, él entonces ahora usa la tecnología de la época. Bendito sea el Señor. Desata. Ahora, cuando Jesús le dice a Pedro que aleje la barca y la eche un poco al mar, él se sube dentro del mar. Y cuando el viento sopla, que trae el viento, Jesús aprovecha ese momento para él lanzar la palabra. Bendito sea el Señor. Y cuando Jesús ahora lanzaba la palabra, el viento llevaba la palabra de él. Bendito sea el que vive. Wow. Y cuando Jesús desata la palabra en la vida de alguien, nosotros podemos estar plenamente confiado que esa palabra un día se tiene que cumplir aquí en la tierra, mi pastor. Wow. Aleluya. Muy fuerte. Ahora, Jesús, cuando le está predicando, le está enseñando el evangelio de propósito, el evangelio de arrepentimiento, bendito sea el Señor, aleluya. Pero en medio de lo que Jesús ahora le está entregando a la iglesia, el 100% hombre de él tuvo cansado, se sintió cansado. Wow. Amén. Ahora le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Al otro lado. Wow. Aquí me llama la atención. Jesús se encuentra en el próximo lugar donde podían encontrar a Jesús era a la orilla del mar, en la playa. Wow. Entonces, cuando ya está en la orilla de la playa, le dice a aquellos que ya lo habían encontrado, que ya estaban con él, porque lo encontraron en la orilla de la playa. Él le dice a esas personas que estaban con él, junto con los discípulos: pasemos al otro lado. Al otro lado. Y entonces era otro lugar donde Jesús podían encontrarlo o iba a encontrar algunas vidas. Es que el milagro no estaba ahí en la orilla. Dios mío. El milagro estaba del otro lado. Ok, desate esa ciencia. Dios mío. Ahora,
cuando Jesús le da la orden a la iglesia del Dios. Señor, pasemos al otro lado, era él que se estaba responsabilizando con la palabra que él le estaba entregando. O sea, Jesús no le dijo, en la mitad del camino ustedes se han encontrado una tempestad. No. Wow. Esto me llama la atención. Dios mío. Porque la orden de Jesús fue, crucemos. ¿Cómo lo van a hacer? Ya yo entregué la orden y yo me responsabilizo con que se cumpla la palabra que yo he entregado. Dios mío. O sea, que sobre mí hay una palabra que marca la diferencia aquí en la tierra de los vivientes. Yo soy un portador de una palabra que fue depositada en los cielos para mi vida. Entonces, esa palabra que está depositada en mi vida se tiene que cumplir en el entorno donde yo me muevo, donde yo vivo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Ahora, para que esa palabra se cumpla en mi vida, yo tengo que atravesar ciertas cosas que en el momento yo no voy a poder entender, pastor. Dios mío. Jesús le dice, pasemos. Wow. Sí, pero podemos ver aquí que Jesús, vamos a decirlo en términos de nuestro tiempo, el lenguaje castellano o el lenguaje dominicano. Jesús es un tigre. Ay, Dios porque mío. él sabe que en el transcurso del camino o a mitad del camino iba a haber una tempestad. Wow. Pero no se lo dio a entender ni se lo reveló. Dios mío. Podría ser la misma situación de José. Aleluya. Te reveló de que tú vas a ser, de que había manoas que se inclinaban a ti, estrellas que se inclinaban a ti, pero no te reveló las internas, no le reveló la venta hacia los ismaelitas, no le reveló la cárcel, no le reveló Dios mío. la vida donde Potifar. Wow. Dios mío. Es decir, que ese espacio ahí de prueba, mayormente Dios no lo revela. Dios. Solamente reveló, crucemos. Crucemos. Wow. Sí, porque ¿quién no quiere cruzar al otro lado? Dios mío. Dios mío. ¿Quién no quiere cruzar al otro lado? De verdad le digo, hay personas que están viviendo situaciones en su tierra natal por la economía, por ciertas dificultades, por cierto vituperio, y quisieran que el Señor le dijera, crucemos del otro lado. Dios mío, Padre. Pero ese cruzar del otro lado no va a ser tan simple, no va a ser tan sencillo. Yo quiero dar una palabra a mucha gente que hoy en día están pasando por situaciones difíciles. Y es que aunque tú te encuentres en el lugar, en tu tierra natal, tienes que saber que Dios te va a llevar al otro lado. Dios mío. Pero vamos a dejar la otra parte para otro momento. Ahora, cuando Jesús, mi pastor, da la orden de cruzar al otro lado, su 100% hombre se cansó y fue a descansar a la popa. Dios mío. Pero su 100% Dios estaba sabiendo todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Ahora, Padre, cuando ellos van a atravesar en medio del camino, se le levanta una gran tempestad. ay, papá. ¿Y sabes qué? La iglesia tuvo temor. ¡Wow! Porque dentro de la barca habían gente que eran de experiencia en el mar. Su vida la habían dedicado a la pesca. Pero ahora se vino una turbulencia que ellos no estaban entendiendo. En cualquier momento, mi pastor, a ellos lo tuvo que haber cogido cualquier tempestad en medio del mar porque ellos eran pescadores. Pero ahora, bendito sea el Señor, aleluya, hay una tempestad que ellos no están entendiendo. Dios mío. Que tienen temor. Donde ellos están pensando, vamos a morir ahogados. Amén. Así Bendito es. sea el Señor, aleluya. Ay, papá. Wow. En ese momento, el desespero que ellos viven ahí, ellos no lo entienden. Porque era espiritual. No, porque si entendemos algo, mientras ya nos montamos en la barca, Dios. hay una seguridad. Wow. Bueno, ya estamos en la barca con el maestro. Bendito Con sea el este Señor. hombre aquí no nos va a pasar nada. Dios Todo va a mío. pasar bien. Sin recordarse de la palabra que dijo,
El que quiera venir en pos de mí, Dios mío, Wow. el que quiera venir en pos de mí, Dios. niéguese a sí mismo. Wow. Hay otra palabra que dice, tome su cruz Dios. y Padre. sígame. Wow. O sea, no estaban sabiendo que aunque estaban subiendo en la barca y estaban con el Mesías, con el Señor, con el Salvador, Dios. con el Papa Upa, con el gran yo soy. Wow. Wow, Dios mío, aleluya. Dios mío. No se habían acordado de una palabra que dijo, un tiempo me veréis y otro tiempo no me vas a ver. Wow. Dios mío, siga, ministro. Dios mío. Entonces, ahora, en medio de lo que ellos están viviendo, es difícil. Amén. Difícil. Wow. Cuando Dios te entrega una palabra de cruzar hasta el otro lado, pero la realidad que vivimos en el presente se vuelven vientos contrarios a la palabra que Dios te entregó. Y ahí es donde Dios quiere sacar dentro de ti un adorador que pueda entender, aleluya, el Dios que estamos sirviendo hoy. Amén. Porque la palabra profética Dios nos la ha entregado. Hay palabras sobre nosotros. Claro, sí, eso es así. Pero es cierto. vivir el momento para que esa palabra se cumpla, ahí es donde está lo difícil. Ay, 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 ay. Porque cuando Jesús le dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén. Esto está poderoso. No se vayan de Jerusalén porque ahí está la promesa. Esto está poderoso. Se reunieron como 500 personas. Pero ¿quiénes recibieron la promesa? La promesa la recibieron solamente 120. Wow. Dios mío. 120 nada más recibieron la promesa. Porque no soportaron ni esperaron el tiempo de Dios. O sea, hay una palabra que el Todopoderoso depositó en nuestro espíritu, pero para que esa palabra se cumpla en nuestra vida, tenemos que atravesar ciertas cosas. Aleluya. Recuerdo yo, pastor, en medio de mi proceso, cuando Dios comenzó a levantarme como predicador, wow, yo comencé a vivir una crisis. Comencé a vivir un silencio. Comencé a vivir el señalamiento. Sí, pero disculpe, pero antes de esa crisis, antes del señalamiento, usted primero dijo, bueno, si yo me convierto, todos mis problemas se van a resolver. Se van a resolver mis problemas. Yo me voy a convertir. Yo voy a entrar a la iglesia. Sí, porque muchas personas, dice una canción, creo que Roberto Orellana, que dice, elegiste un camino angosto para andar. Y dice que tú pensabas que rosas ibas a encontrar. Ay, santo. Pero lo lindo dice que le dijiste a Jesús, llegaré hasta el final. Son palabras que no puedes olvidar. Dios mío. Siga desatando, varón. Mire lo que le recuerdo ahora, porque cuando yo me convertí, sí, hubieron gente que me extendió la mano. Dios mío. Gente que me dio palabra profética. Padre. Gente que me dijeron, Dios te va a levantar como predicador. Irás a las naciones. Pero cuando esa palabra comenzó a hacer efecto en mi vida, esa misma gente ahora se me levanta. Cuando las palabras comenzaron a germinar. ¡Wow! Desata. Esa gente comenzó ahora a levantarse, a señalar. Ey, pero ven acá. Si tú en un momento me diste una palabra profética, me dijiste que Dios me iba a levantar, y ahora que esa palabra comienza a tener efecto sobre mi vida, eres el primero que te levanta. Ay, papá Dios. Dios mío, aleluya. Dios mío. Ahora, en ese mismo tiempo de crisis, yo dije, no entiendo nada, Señor. No entiendo lo que estoy viviendo. Decido dejar el ministerio. Ya no te voy a seguir más porque te estoy buscando, te estoy siendo fiel. Estoy ayunando, estoy de silicio. Bendito sea el Señor, estoy de vigilia. Y entre más yo te busco, estas personas que un día las usaste como canal de bendición, ahora se levantaron para matar la fe de un hombre que te está buscando. Ay, papá. Y en ese momento, muy fuerte, había una palabra sobre mi vida. Pero para que esa palabra se cumpliera, Dios tenía que formar una plataforma en mi corazón. Dios mío. De estar sano por completamente. Es decir, que usted está diciendo en pocas palabras que habían cosas que Dios iba a comenzar a quitar de su alma. Es decir, que hay muchas personas que no están viendo
la manifestación gloriosa de la palabra que le fue profetizada, porque todavía hay cosas que Dios le está quitando. Dios. Y es decir, que hasta que Dios no le termine de quitar todo lo que tienen dentro de su vida, es decir, maldiciones transcentrales, malas obras que adquirieron en su trayectoria de su camino, aparte mala conducta, Dios mío, Wow. cosas, mañas y conducta que todavía están guardadas ahí, que lentamente Dios va a ir quitándole. Es decir, que usted me está diciendo Dios. que hasta que Dios no comenzó a formar el hombre para poder depositar esa gloria, entonces usted todavía no pudo ver esa gloria. Bendito sea Dios. Esa aleluya. palabra no llegó al no se cumplió hasta que no hubo esa limpieza Eso, total. hasta que no hubo la preparación Dios mío, para que Dios, mira, ahora sí estás apto. ya tú estás preparado. Bendito sea el Señor. Oh, gloria. Ahora, cuando comienza esa palabra a recorrer sobre mi vida, Gloria a Dios. yo no entendía lo que estaba sucediendo en el momento. A un punto de tomar una decisión de dejarlo todo. De dejarlo. Yo dije, me voy para otro país a vivir. Pero Amén. suelto esto del evangelio. Bendito sea el Señor. Y recuerdo que yo era pescador y salí a pescar aquel día. Y ese día nos fuimos mar adentro. Eran 3 días que íbamos a durar pescando. Bendito sea el Señor. Pero en medio de la travesía, cuando entramos en alta mar, nos agarra una gran tempestad. Ay, papá Dios. Dios mío, yo nunca había vivido eso en el mar. Wow. Y las olas, pastor, eran de 2 metros y esa lancha se levantaba y caía. ¡Boom! Y yo clamando, Señor, ¿y me vas a dejar morir aquí así? Ese día ya recuerdo que yo hice la oración de fe como 4 veces, mi pastor. ¡Wow! Sí, por si acaso. Dios mío, tremendo. Y yo miraba al motorista, era primo mío, y yo lo miraba, bendito sea el Señor, y el hombre ya llorando, nos morimos aquí, porque era algo terrible. Y yo levanté mi mano, Señor, Padre, ten misericordia de tu hijo, me vas a dejar morir aquí. Cuando yo estoy diciendo estas palabras, hay una voz que me habla. Dios. Tú fuiste asignado con una palabra que yo te entregué y quieres huir como Jonás. ¡Wow! Ay, papá. Cuando yo escucho esa voz que me habla, yo entonces entendí, bendito sea el Señor. Y yo tuve que levantar mis manos y decir, Padre, Dios. con todo yo te adoraré. Amén. No importa cuánta gente me señale, no importa cuánta gente se me levante, con todo eso te adoraré, Padre Santo. Dios mío. Y tu alabanza estará de continuo en mi boca, como lo expresó el salmista David. Amén. Cuando yo dije eso, se hizo grande bonanza. Dios. La tempestad se calmó. Yo miré al primo mío y le dije, arrepiéntete que Dios casi nos mata por tu culpa. Dios mío. Bendito sea el Tú eres Señor. Jonás que está causando problemas aquí. ¿Cuál? No era el primo mío. Era un hombre que portaba una palabra que quería huir del propósito de Dios. Dios. Entonces, entendí que en cualquier tempestad que nosotros estemos, no estamos solos, pastor. Ahí está el Espíritu de Dios que nos guía, que nos da fuerza Gloria para a Dios. llegar a un destino profético que tenemos nosotros aquí en la tierra. Bendito sea el Señor, aleluya. Y cuando yo entonces entendí, yo me fui para la iglesia, me encerré. Amén. 7 días, solo agua, pastor. Me encerré ahí y comencé a clamarle a Dios, Señor, si tú estás conmigo, dame una evidencia. Yo quiero tener una experiencia contigo más fuerte. Cuando yo estoy, era el 3er día, cuando yo estoy ahí en medio de la oración, siento algo especial. Hubo un viento que entró que yo nunca lo había sentido. Bendito sea el Señor. Y cuando ese viento comenzó a envolverme, yo entonces sentí y pude saber que era el Espíritu Santo. Ay, papá. Mi reacción no fue hablar en lengua, Dios. no fue dar grito, no.
Padre. Mi reacción fue lágrimas y decir, Señor, tú eres santo, papá. Amén. Tú eres santo. Fue lo único que me salió en ese momento. Wow. Esa experiencia fue una de las que marcó mi vida. Marcó tu vida. Wow. Porque yo pude sentir literalmente el abrazo, Dios mío, del Espíritu Santo. Amén. Primera vez yo le decía, Señor, dame una evidencia de que tú estés conmigo. Gloria a Dios. Wow. Y al yo sentir ese abrazo, literalmente, pastor, como si usted me abrazara. Y yo solamente lágrimas. Dios es real. Lágrimas. Y decir, Señor, tú eres santo. Tú eres santo. Wow. Entonces, cuando yo leo este pasaje, que Jesús estaba dentro en el barco, pero estaba durmiendo. Una tempestad tan grande, pastor. Ay, papá. Que las olas estaban golpeando y se estaba metiendo el agua dentro. Jesús no va a sentir abajo que estaba durmiendo. Dios mío. Jesús sintió. Pero él dijo, yo tengo que dejar para ver hasta dónde va a llegar mi iglesia. Dios. Uno de los que estaban adentro descendieron a la popa. Es decir, en pocas palabras, y me perdona que le interrumpa, es decir, que en este momento la iglesia cree que Dios no está. Dios mío. Pero el Señor está dejando que la iglesia haga lo que tenga que hacer. Dios. Para entonces él venir y comenzar a intervenir en muchas cosas, en la vida de muchos líderes, en la vida de muchos miembros y en la vida de la propia iglesia. Así es. O sea, él está durmiendo en las popas, haciéndole creer que él no está ahí. Que él no está ahí. Dejando a la gente que haga lo que tenga que hacer. Wow. O lo que quiere hacer. Dios mío. Dios mío. Padre, no, pero Dios. muy fuerte. Siga desatando, ministro. Dios. O sea, aparentemente su 100% hombre estaba cansado y durmiendo. Y el 100% de Dios estaba viendo la tempestad. Los estaba viendo desesperados. Wow, tremendo. Pero, cuando ellos entendieron, no, pero aquí hay que despertar al maestro. Hay que levantar al maestro. O vamos a morir Gloria aquí, a Dios. ahogados. Entonces, cuando lo van y lo despierta, Señor, no tomas cuidado que perecemos. Bendito sea el Señor, aleluya. Cuando Jesús ahora se levanta, le dice al mar, calla, y enmudece. Gloria a Dios. Cuando Jesús lanzó esa palabra, el viento y el mar reconoció la autoridad de un hombre que tenía en sus palabras. Wow. La Biblia dice en Proverbios que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. O sea, era Jesús dándole a entender a la iglesia. Wow. Bendito sea el Señor, muy aleluya. Fuerte. Que es tiempo de nosotros abrir la boca y profetizar dentro de nuestra casa, aleluya, porque nuestra casa es casa de sacerdote. Dios nuestra mío. Casa es casa profética, bendito sea el Señor. Dígaselo, y aunque dígaselo. hoy podamos estar viviendo cualquier tempestad, sobre nosotros hay una palabra que marca la diferencia en el mundo espiritual, pastor. Papá Dios. Wow. Muy fuerte. Entonces, cuando Jesús se levanta y los queda mirando y le dice, ¿por qué estáis así como amedrantados, como no tenéis fe? Diciéndole, ustedes dependen de mí. Yo fui el que le entregué la palabra de cruzar hasta el otro lado. Dios y una mío. tempestad no puede detener la palabra que yo entregué. Ay, Dios mío, mi alma adora al Padre. Wow. Dios mío. Jesús se le apareció en escena diciéndole, no es en el medio que ustedes van a morir, no. Ustedes llegarán hasta el otro lado, porque hasta en el otro lado está el milagro preparado para ti. Entonces, camina aunque no estés viendo nada, porque al final del camino hay una bandera que se llama victoria para ti y victoria para tu casa, pastor. Gloria a Dios. Terrible. Esto está poderoso. Muy fuerte. Sí, amén. Dios mío. Terrible esa palabra. Porque es que Jesús no llegó antes ni después. Wow. Jesús se
había podido despertar cuando iba a empezar la tormenta, que el viento, me imagino que antes de la tormenta había una brisa fuerte, había un viento fuerte. Jesús se podía levantar. Muy fuerte. Aleluya. Pero en medio de lo que ellos estaban viviendo, cuando ellos quedaron sin esperanza y que ellos pensaron que iban a morir, ahí fue cuando entonces Jesús tomó una hoja y un lápiz a escribir una nueva historia para la iglesia. Diciéndole, ustedes no caminan por vista. Porque si tú miras y caminas por vista, tú vas a morir ahogado. Ay, papá. Tú vas a morir ahogado, aleluya. Muy fuerte. Ahora, ellos no se salvaron porque ellos tenían experiencia en el mar, no. Ellos se salvaron fue por la palabra que salió de Jesús. Y la palabra que había salido era cruzar hasta el otro lado. Dios mío. Hay un tiempo profético sobre tu vida que se tiene que cumplir aquí en la tierra, aleluya. Wow, muy fuerte. Y el diablo sabe y se las ingenia, pastor. Amén. Y se las ingenia y quiere detener al hombre de Dios con brujería, con magia negra, con hechicería. Bendito sea el Señor. Pero el brujo no entiende cómo usted todavía está de pie. Es que usted está de pie fue por la palabra que Dios liberó en los cielos para tu vida. Aleluya. Cuando Él te escogió, aleluya. En el cielo hay una fecha específica para cumplirse esa palabra sobre tu vida. Yo le vine a decir a alguien, no tengas temor de lo que estás viviendo hoy. Amén. Ni del problema, ni del desierto que estás atravesando, ni de cualquier viento contrario. Porque sobre ti está la palabra de cruzar hasta el otro lado. Ay, Padre mío. Dios mío, aleluya. Lo difícil es mantenerse en medio del camino. Así mismo. Pastor, terrible, muy esto fuerte. Está fuerte. Es tremendo por eso la Biblia dice que muchos son los llamados. Pocos los escogidos. Pero pocos son los escogidos. Porque esto es un camino donde Dios premia la perseverancia. Es decir, que Dios permite que en medio del camino o en medio de la tempestad, en medio del mal, se provoca una tempestad, pero primero hay una ausencia de Dios. Wow. Entre comillas. Entre comillas. Según el hombre, hay una ausencia de Dios, porque representativamente, cuando Cristo está subiéndose a la barca junto con los discípulos, hay una enseñanza espiritual de la trayectoria de la vida de todo ser humano sobre la faz de la tierra que sirve a Dios. Dios mío. Haciéndole entender que cuando entre al evangelio, Él te va a hacer llamado. Dios. Y va a estar en la orilla contigo. Pero después que tú entres en la barca, Él se va a dormir en la popa. Es decir, va a estar en tu corazón, pero dormido. Dios mío. Dándote a entender como que si el Espíritu Santo no está en ti. Dios. Wow. Pero es para ver qué tú haces. Dios mío. Cuando tú sientes la ausencia de Dios. Ay, Padre. Dios mío. Es decir, cuando sientes esa ausencia, según el hombre, puede decir, como Dios no está, yo voy a hacer lo que me da mi gana. Ay, santo. Wow. Pero es un tiempo de prueba. Un tiempo de prueba. Hasta que cruce el mar. Y wow. Llegue a la mitad. Dios. Porque antes de, hay que tener algo claro. Cristo sí se subió. Ay, santo. Dios mío. A ti nadie te llamó. A ti te eligieron y te trajeron a la presencia. Dios mío. Tú no elegiste al Señor. El Señor te eligió a ti. Aleluya. Automáticamente Él te elija. Tú debes de saber que Él está contigo hasta el final. Ay, Dios ¿Qué es lo mío. que Él dijo en Mateo 28, versículo 12? Yo estaré con vosotros hasta el fin. Dios mío. Y no obstante a eso dice, y enviaré al Consolador. Él está ahí. Wow. Para hay un tiempo que hay una manifestación. Para hay otro tiempo que hay como que si fuera una ausencia. Dios mío. Donde al mismo Elías le hizo entender, pero yo te traje, fui yo que te metí en este lío. Ay, Dios mío. Fui yo que hice que se murieran los 400 profetas. Wow. Fui yo que hice que murieran los 50 hombres con tu jefe. Dios. Y después los 50 más con tu jefe. Wow. Ahora tú crees que yo no estoy en ti. Dios mío. Vete a la cueva y te voy a enseñar la otra manifestación que hay de mí. Dios mío. Wow. Que según el hombre cree que una ausencia de Dios mientras Él está durmiendo, según el hombre. Pero debe de entender que físicamente el cuerpo de Cristo estaba descansando. Pero la palabra dice, no se dormirá el que guarda a Israel. Wow. Jehová es tu guardador.
Jehová es tu sombra, tu mano derecha. No se adormecerá. Porque tienes que saber que Dios es espíritu. Aleluya. Y que quien es espíritu no duerme. Dios mío. Por eso habla el Señor de velad. Velad porque no sabe ni el día ni la hora. ¿Entiendes? Entonces, en esa ausencia se pensaba que el Señor no estaba ahí. Dios mío. Pero Él se montó junto con ustedes. Wow. Ahora, en el camino, ya Cristo está en la barca, pero antes de llegar a mitad del camino se levanta una tempestad. Entonces llega la tempestad. Wow. Pero la tempestad te va a hacer creer que tú estás solo en la barca. Dios. Y es mentira. Dios mío. Porque el enemigo en la trayectoria de del camino, de tu servirle a Dios, se va a levantar situaciones, Wow. perturbaciones, tribulaciones, cosas que te van a hacer creer que ya Dios no está contigo. Dios mío, esto está poderoso. Wow. Y en el mismo tiempo de ese náufrago llegarán el ruido del mal diciéndote, tú estás solo, Dios. no hay ayuda, Wow. vas a perecer aquí, Dios mío. tú vas a morir. Padre. Porque la hora te están diciendo eso y tus ojos están viendo que te están azotando la barca. Porque entonces viene sufrimiento por el esposo. Dios mío. Sufrimiento por el esposo. Sufrimiento por la esposa. Sufrimiento por el hijo que no quiere cambiar porque está metido en la droga, está metido en la banda. Dios mío. Wow. Está en sicariato, está en... Dios mío, este es fuerte. Wow. Sufrimiento también porque la economía te está azotando. No tienes para sustentar tu casa, tu hogar. Wow. Dios mío, esto es tremendo. Esto es tremendo, pastor. Entonces estos son los náufragos o las olas que están azotando tu barca. Pero entiende que cuando tú estabas en la orilla, Dios. cuando tú estabas en la playa, alguien Wow. se montó contigo. Tú no andas en este carro solo. Dios mío. Dios mío. Wow. Usted me hablaba de algo de que cuando el Espíritu llegó a su vida, cuando se manifestó como ese viento que entró a su casa. Así pasó con Elías. ¿Qué pasó con Elías? Elías hubo un estruendo. Dios le dio entendido, no, yo no soy el que estoy en el estruendo. Yo no soy el que estoy rompiendo. Wow. Yo soy el que vino en el cibo, en el cibre, Dios mío. apacible. Wow. Tranquilo. Hay una temporada donde Dios va a estremecer. Pero hay otra temporada donde tú no vas a sentir ni que nada se estremece. Dios. Y ahí es que está Dios. Wow. Porque antes que llegue el enemigo, primero entra Dios a tu barca Ay, para que santo. tú no cometas ningún error. Porque si Dios no entra a tu corazón, ¿qué no podía entrar a tu corazón? Depresión, amargura, soledad, perturbación, daño, prejuicio, entre otras cosas. Wow. ¿Y qué no puede hacer eso? Puede dañar tu barca, arruinar tu barca y ese náufrago puede hundir tu barca. Pero lo bueno era que tú no estuviste solo, sino que alguien se montó contigo que te hizo caminar ese camino. Dios mío. Wow. Dios mío. Siga, profeta. Este es tremendo, mi pastor, porque en el tiempo supuestamente del silencio Ujú. es cuando en ese momento se revela lo que está dentro del corazón. Dios mío, sí. Y Dios toma entonces esa plataforma para que nos podamos dar cuenta de que necesitamos arreglar algo que está dentro. Amén. Aleluya. Entonces, Gracias a Dios. cuando ellos entonces están viviendo eso y que Jesús se les manifiesta y les dice, pero ¿cómo estáis amedrantados como si no tuviera fe? Bendito sea el Señor, aleluya. O sea, entonces ellos pudieron entender y dijeron, wow, pero ¿quién es este? Que aún el viento y el mar lo obedecen. Le obedecen. Andaban con Jesús dentro de la barca, pero no lo habían conocido Dios en mío. la magnitud de diosidencia. O sea, y cuando Jesús entonces se les reveló, wow, entonces ellos dijeron dentro de sí, pero ¿quién es este? Wow, a este hombre hay que conocerlo más todavía. ¿Sabe qué pasa? Que es muy fácil decir yo creo en Dios, cuando tú estás en la orilla de la playa. Ay, Que no hay ola. Dios mío, Que la playa solamente el agua te da hasta los pies. Dios mío, O hasta el tobillo. wow. O hasta el pecho. Es muy bueno decir que Dios está ahí contigo. Desátalo, Es muy bueno profeta. cuando hay proeza.
Dios. Cuando ahí está la salud, cuando Padre. los hijos están en buenos colegios, cuando la finanza está buena, Ay, Dios cuando hay mío. cuenta en el banco, cuando hay buenos vehículos. Es muy Dios. bueno decir que Dios está ahí. Wow. Y Dios te hace entender si yo estoy aquí. Pero ahora tú no me conoces en medio de las tempestades. Dios mío, Padre, Señor. Porque el mismo Dios que te permite vivir en la orilla es el mismo Dios que te va a permitir estar contigo en las tempestades. Ay, santo. Claro, porque quizás tú lo vas a conocer de una manera. Y Dios tiene un sistema. A Dios le gusta que le conozcan en todas las partes que Él es Aleluya, Dios. así es. Que si lo conocen en amor, Dios es amor. Dios es amor. Pero que si lo conocen en el fuego, Dios es fuego. Wow. Pero si lo conoce en consumidor, también es consumidor. Dios mío. Que conozca toda esa característica de Dios. Porque nosotros solamente como humanos queremos conocer la característica de la parte buena de Dios. Pero la otra parte no la queremos conocer. Aleluya. Y el mismo Dios, Dios mío, Padre, el mismo Dios que descendió a Oré con toda su gente rebelde al infierno vivo, es el mismo Dios que hoy en día está manifestado por medio del Espíritu Santo. Dios mío, Padre. Y es el mismo Dios que en el Apocalipsis, en los 3 años y medio de tribulación, va a manifestar su ira. Es el mismo Dios, no Wow. cambia. Es el mismo, wow. El mismo, tanto es así. Quiero que escuchen esto. Dios mío. Tanto es así que es el mismo Dios que le dijo a Noé, pongo una señal, Wow. que más de casi 585 años Dios. tiene esa señal. ¿Cuál es la señal? El arcoíris. Wow. Ese arcoíris está ahí 500, no 5, se dice que, ok, vamos a decirlo, 582 años está ahí. Dios mío. Está ahí. O 5,000 y pico de años. Está ahí ese arcoíris. Trascendió con Moisés, trascendió con David, trascendió con los profetas y sigue trascendiendo con Cristo y sigue trascendiendo con nosotros. Está ahí. Wow. Y le dijo que es una señal. Es el mismo Dios Es el mismo Dios. que puso como señal después que destruyó a esa tierra Dios mío. con agua. Es el mismo Dios. Wow. Es el mismo Dios que todavía el arco iris pasó cuando Oré se rebeló contra Moisés, contra todo y contra el propósito de Dios. Que Dios lo descendió en el infierno. Abrió los abismos. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios que hizo ver al pueblo su maravilla cuando abrió el mar rojo y lo hizo pasar. Es el mismo Dios. Wow. Es el mismo Dios que le dijo a través de Cristo: yo enviaré al Consolador, el cual estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es el mismo Dios. Wow. Pero es el mismo Dios que cuando suene la trompeta y se vaya a la iglesia y esté el arrebatamiento, que muchos no están creyendo en eso, que pronto va a acontecer, Dios mío. porque ya las señales están a la intemperie, Wow. están visibles, Wow. está en todo el mundo. Porque Dios le está dando cajeta y está mostrando su señal en todo el mundo. Esa misma señal del arcoíris, esa misma señal fue que dio el Señor a Noé. Y todavía nosotros estamos viendo Dios. y no creemos en ese Dios. Wow. Tremendo. Es el mismo Dios que se subió en la barca cuando la tempestad subió. Ay, santo. Wow. O sea, cuando Jesús se les revela a ellos dentro de la barca, que ellos dicen, pero ¿quién es este hombre que tiene tanta autoridad para decirle a cualquier tempestad, calla Calla. y enmudece? Wow. Ahora, cuando Jesús le dice esto, alguien dentro de la barca tuvo que decir, no, pero es que aquí tenemos que ir un poco más allá. Tenemos que acercarnos más para conocer quién es Jesús. O sea que en medio de lo que ellos estaban viviendo, pastor, ellos tuvieron que entender que había que conocerle más. Dios mío. El punto de esto es que al conocer a Cristo solamente en bonanza, Cristo no le está dando a entender a ellos todavía ahí Dios. que también hay que conocerlo en la tempestad. Wow, tremendo. Tremendo. Sí, ministro. Porque cuando Jesús se les reveló a ellos,
ellos entonces tuvieron que entrar y hacerse más íntimo, se tuvieron que hacer más íntimo para conocer al maestro más de cerca. Dios mío. Wow, entonces ahora ellos dijeron, pero ¿quién es este? Al preguntarse, ellos tenían que despertar. O sea, que en cada tempestad Dios la usa para que nosotros nos acerquemos más a Él, para que podamos conocerle más de cerca. O sea, que si usted oraba 1 hora, ahora va a orar 2. Si usted oraba 3, va a tener que orar 4, porque nosotros vamos como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Aleluya. Gloria a Dios. Wow. Aleluya. Es poderoso lo que Dios ha estado desatando a través del profeta. Gloria sea el nombre del Señor. Pero como siempre digo, que por causa de aquellos que nos están viendo en su casa, aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo, que de paso voy a decir esto: todo aquello que no ha aceptado a Cristo, acepte a Cristo. Aleluya. Antes que sea demasiado tarde. Amén. Porque Cristo viene y esto se está terminando. Y por causa de nosotros, los días han sido acortados. Por eso ya hemos llegado a nuestro tiempo final. Sabe que detrás aquí, en este segmento, hay un tiempo, hay un lazo en el cual Dios nos permite para hablarle a cada uno de ustedes esta palabra. Y por eso vamos a dejar que el ministro dé una palabra. Gloria sea el nombre del Señor, para culminar con lo que Dios ha permitido en este hermoso momento. Aleluya. Entonces, la palabra para concluir esto, mi pastor, es que hay que creer en Jesús. Amén. Que Él es el único que tiene la solución a todos los problemas. O sea, que la palabra que Él depositó en mí, yo tengo que creer para dar activación a esa palabra aquí en la tierra. Gracias, Señor. Y aunque el mundo puede estar en contra de mí, los vientos pueden ser contrarios, aleluya, pero en mi barco está alguien que me está dando una dirección de llegar hasta el otro lado. Así Amén. Que yo los animo a seguir a Cristo, que Él es el que tiene la dirección correcta para nuestra vida y para cumplir una asignación aquí en la tierra. ¿Sabe? También quiero decir de que Dios quiere que tú lo conozcas en todo tiempo. Pedro en una ocasión, aficiado del Señor, dijo: Señor, yo voy contigo hasta la muerte. Y el Señor le dijo: Pedro, tú me vas a negar. Dios mío. Porque Pedro todavía no le había conocido en la tempestad. Wow. Cuando él se vio que negó a Cristo y que el gallo cantó, ahí fue que dijo: wow, lo negué. Pero después, ¿qué hizo Pedro? Pedro fue crucificado con la cabeza para abajo y conoció a Cristo en la tempestad. Wow. Y ahí se puede ver la palabra profetizada por el profeta Job, cuando dijo: de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Amigo que nos escucha, esperamos que el cáncer, la enfermedad, el tumor, lo que sea, o la situación familiar, no te haga dudar de que Dios está ahí contigo. El Dios que estará contigo todos los días. Pero Dios solamente no se revela en la bonanza. Dios también se revela en la tempestad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estuvo contigo tu amigo y pastor Claudio Manuel Valga y el ministro Brainer Bolaños. Así que Dios me le bendiga y Dios me le guarde. ¿Cómo podemos contactarlo a usted o a esa gente que nos están viendo aquí en la plataforma? ¿Cómo lo puede contactar? Aleluya, ahí en todas mis plataformas como en Brainer Bolaños, Facebook, Instagram y YouTube. Gloria a Dios. Es una bendición, ya ustedes saben, lo pueden conseguir por ahí, pero también aquí en tu canal Excelencia Cristiana, todos los videos están disponibles, puede compartirlo con su amigo, con cada uno de sus parientes, porque será de bendición. Esta palabra que fue revelada vino del corazón de Dios para cada uno de ustedes. Dios te bendiga y Dios te guarde.